Nada, 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 nada. ¿Leyeron algo para hoy? Ingrid está dejando entrar a todos o no deja entrar a nadie, Ingrid, porque no hay nadie por allí. Yo tengo 50 estudiantes ya dentro del doctor, por lo menos en sala, a mí me aparecen 50 y sí está dando acceso. Bueno, sí, somos 52. Preguntaba si ahí estaban todos, porque pregunté si había A mí algún... me refleja, perdón doctor, a mí me refleja 57 participantes. Ok. Miren qué raro, yo tengo aquí 52 nada más. Pero bueno. Compañeros, preguntaba si tienen alguna curiosidad de lo que platicamos ayer, si hay algo que no haya quedado claro o algo que quisieran ustedes comentar. No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Pues no puedo ver, pero ya por ahí me saludó el doctor Pineda. Julio, y para todos los que estén ahí, hoy vamos de los doctores que estén presentes en esta sala virtual. Bienvenidos todos, compañeros, futuros colegas. Vamos a continuar con el tema de profilaxis que Julio, yo me dirijo a vos porque vos no estuviste en la clase anterior por compromiso ya presencial con las autoridades, ¿verdad? Si hubiera algo que quisieras comentar, bienvenido. Igual, pues los otros colegas, por favor. Les decía que es un tema un poco controversial, ¿verdad? El tema de profilaxis. Entonces, sí creo que vale la pena que vayamos haciendo algunos comentarios que se consideren apropiados, Julio, ¿oíste? Por favor. Perdona, Héctor, pero ¿eso lo vieron ayer o lo vas a dar hoy? Empecé ayer y voy a continuar hoy, ¿verdad? Creo que voy a recapitular un poquito de lo de ayer. Voy a regresar. Les tenía esta imagen en un inicio. Pueden, sí se mira mi pantalla, ¿verdad? ¿Correcto? Afirmativo. Sí, doctor. Bueno, habíamos visto de profilaxis, ¿verdad? Profilaxis a base de antibióticos. Voy a pasar esto muy rápido, que es muy controversial y les decía que seguro da a errores de tratamiento. Lo ideal es que si tenemos que dar una profilaxis, saber que hay que darla, no dudar y buscar el medicamento menos tóxico para el paciente. ¿Y qué es una profilaxis? Con antibióticos es atacar a microorganismos durante la fase de contaminación, antes de que pueda llegar a ser una infección producida por bacterias, obviamente, ¿verdad? Hay que buscar el antibiótico ideal, el mejor, en una dosis correcta, ¿verdad? Entonces,
saber que en todos los procedimientos que nosotros hagamos en la práctica profesional que implique sangrado, procedimientos dentales invasivos, cirugía dentoalveolar, incluso la colocación de anestésicos, ¿verdad? De una anestesia trocular, de una anestesia intraligamentaria, incluso el colocar una grapa que sea muy subgingival, eso va a dar lugar a una bacteremia transitoria. Entonces tenemos que evaluar el paciente en que estemos tratando no sea un paciente de riesgo a tener una endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cuándo darla? Yo les decía que para mí hay 3 escenarios o 3 tipos de pacientes que puede darse que tendríamos que dar una bacteremia. Y cuando, caso número 1, el escenario número 1, es cuando se tuvo contacto, que se tuvo certeza que hubo contacto con un microorganismo específico, por ejemplo, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, y se quiere evitar estar contagiado. O sea, hubo certeza y evitemos la infección. Ese es uno de los escenarios. Nada que ver con nuestra práctica profesional. El segundo es muy importante. Pacientes con lesiones valvulares cardíacas, ¿verdad? Por ejemplo, donde tenemos en estos procedimientos colocación de una grapa, por ejemplo, donde vamos a tener una bacteremia, ¿sí? O sea, procedimientos muy sencillos, ¿verdad? Colocación de una grapa, hilo retractor, donde van a haber introducción de bacterias al torrente circulatorio del paciente. Y en pacientes que tienen algún tipo de lesión en sus válvulas cardíacas, vamos a verlo adelante, tenemos el riesgo de producir una endocarditis infecciosa. Entonces tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Usando antibióticos. Acá está en este círculo, en ese cuadradito o medio rectángulo de color rojo, que hay condiciones como las extracciones, los tratamientos periodontales, que ahí menciona que puede ser en una extracción hasta el 85% de posibilidad de tener una bacteremia, ¿verdad? Entonces, seguro la vamos a tener. Y después les presento otros estudios donde seguro van a haber alrededor de 80% de posibilidades en una infección, en una extracción, de tener una bacteremia, que en tratamientos periodontales puede llegar hasta el 90%, pero con solo el hecho de cepillarse los dientes y aplicar el hilo dental, va a haber hasta un 50% de posibilidades de tener una bacteremia. En el año, está del lado izquierdo de la pantalla, habla de la amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes del tratamiento, en el lado inferior izquierdo. Esto fue reafirmado en el 2007. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, que desde el 2007 no cambian estos protocolos, son los protocolos establecidos, se hicieron en el 1997 y se reafirmaron en el 97. Algunas cositas más del artículo que ahí se los vamos a pasar, que se justifica, aunque en tan solo el cepillado de los dientes, el uso del hilo dental, vaya a haber una bacteremia transitoria. Pero cuando nosotros los dentistas vamos a hacer una extracción o algún procedimiento que implique riesgo de tener una bacteremia, está totalmente justificado el uso de un antibiótico previo, ¿sí? Entonces, aquí menciona las condiciones cardíacas, que lo vimos ayer, condiciones no cardíacas, y aquí no está
la foto que les tenía en un inicio, qué antibióticos usar y menciona la amoxicilina en primer lugar, ¿sí? Si son pacientes adultos, 2 gramos 30 o 60 minutos antes. Yo lo uso 2 gramos, que son 4 tabletas de amoxicilina de 500, 1 hora antes. Dice entre 30 y 60 minutos, yo lo uso 1 hora antes. Y si es en niños, pues todas las dosis en niños, ustedes sabrán que es por peso, ¿verdad? Hay que pesarlo, miligramos por kilo de peso, 50 miligramos por kilo de peso. Y da las otras opciones, pacientes alérgicos a la penicilina, pacientes que no pueden tomar fármacos por vía oral, y da todas las condiciones, ¿verdad? En los que cuando son alérgicos a la penicilina, está una cefalosporina, está la clindamicina, que nosotros la usamos bastante, a pesar de los efectos adversos tan serios que tiene este antibiótico, y la acitromicina, todos 1 hora antes, ¿verdad? De 30 a 60 minutos. Y básicamente aquí era donde íbamos. Bueno, menciona los procedimientos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Alto riesgo, nosotros como profesores de la unidad de cirugía somos los encargados de muchos de estos tratamientos que están listados como de alto riesgo. Las extracciones, menciona 80%, ¿verdad? Implantes que se hacen, pues pocos en la universidad. Drenajes, pues ustedes ya vieron algunos de las clases del doctor Barreda. Hacemos biopsias, también la doctora Hurtado de patología hace biopsias, cirugía periodontal, y todo eso pues da un porcentaje alto, ¿sí?, de incidencia de bacteremia. Y los procedimientos de bajo riesgo, que incluso acá está la profilaxis dental, ¿verdad? El sondeo periodontal, ¿verdad? Los retiro de puntos y todo lo que nosotros hacemos que pareciera que no trae ningún riesgo. Por ejemplo, retirar puntos de sutura. Ayer el doctor Ramos en la clase con quinto año, que les hace un recordatorio de esto, les decía que si es un punto, tan así no está el estudio, este análisis, ¿verdad? Pero si es un punto, pues la posibilidad es mucho menor, pero si ya son 3 puntos, la posibilidad de una bacteremia es mayor, ¿verdad? Incluso menciona las impresiones dentales, pues sus impresiones dentales, si hay alguna gingivitis y se lastiman los tejidos, pues va a haber riesgo bajo de una bacteremia. Y esta era lo inicial que decía, porque aunque no lo menciona, ¿sí?, en este estudio que estamos viendo, también hay algunos otros que hablan de las prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que pues más que todo ustedes que son tan jóvenes, estimados compañeros, que pues alguien que tiene una prótesis de rodilla es un paciente, ya es un paciente adulto, pues no es un jovencito, menos una prótesis de cadera. Pero les traigo esto porque es un ejemplo de que pues este es un paciente que operé hace algún tiempo con este tema de una escoliosis, ¿sí?, donde hubo que poner este tipo de fijación para corregir el problema. 21 años, pues, o sea, estoy seguro que más de alguno de ustedes tiene 21 años y algunos tendrán menos tal vez, pero puede darse esto a cualquier edad. Y pongo esto porque es la historia médica tan importante en nuestra profesión, ¿verdad? Muy, muy importante, que puede ser este tipo de prótesis, ¿verdad?, en cualquier lugar. Este paciente me dijo él que su médico le había dicho que tenía que advertirlo en las citas con el dentista, ¿sí? Entonces, un nivel educacional muy alto y entendí perfectamente bien qué es el tema, ¿verdad? Y pues también hablamos un poco de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Porque voy a regresar un par de
entre el listado de enfermedades que podrían ser necesario, que son condiciones no cardíacas y de alto riesgo, ¿verdad? Y que pues menciona VIH, radioterapia, enfermedades autoinmunes y algunas otras que ya no son tan comunes, ¿verdad? Pero está la diabetes, y la diabetes, lamentablemente, en nuestra población es una enfermedad que ha ido aumentando la cantidad de pacientes de forma impresionante, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho ojo. Yo les mencionaba ayer, con todo respeto, a pacientes que tienen pues un poquito de sobrepeso, que a uno le debe de indicar eso, ¿ya? Y por ahí nos quedamos. No recuerdo quién fue el que me hizo la pregunta. Después, cuando ya íbamos saliendo todos, ¿quién era? Recuérdenme, la pregunta que hiciste era Cristian. Yo, doctor. ¿Cuál es? Gabriel. Ajá. Gabriel, por favor, hace la pregunta nuevamente, que nos quedamos platicando un poquito. No, de que en resumidas cuentas, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son como que todas las razones o algo así que hay que tener tanto cuidado con un paciente diabético? O sea, aparte de que, por ejemplo, tiene un, no sé, retardo en cicatrización, por ejemplo, si le hacemos alguna extracción o algo así, y de que puede haber un sangrado profuso o algo así, no sé qué otras, como que otras implicaciones hay de que hay que tener demasiado cuidado. Algo así era mi pregunta, ¿eh? Excelente. Excelente, Gabriel. Gracias por repetirla, que ya habíamos poquitos cuando nos quedamos platicando esto. Yo le decía a Gabriel que, primero, cualquier paciente, incluso pacientes delgados, pueden ser diabéticos. En esto es muy importante que el paciente entienda que es diabetes, ¿ya? Que el paciente entienda que tiene que estar controlado. Y hay pacientes que lo comprenden muy bien, que se han dedicado a estudiar un poquito su enfermedad y que saben que tienen que vivir con ella de la mejor forma y se cuidan y tienen mucho menos problemas y son de menos riesgo para el tratamiento con nosotros. Pero hay algunos otros que no es así, que son diabéticos, que se lo dicen que son diabéticos, o que me dicen, mira, a mí me diagnosticaron diabetes, tomo metformina, por decir algo, pero solo la tomo porque sí, porque no están, porque están bien. ¿Y cuándo fue el último laboratorio que usted se hizo? Hace 6 meses o un año y no se han hecho absolutamente nada. Entonces, con ellos pues hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de hacer cualquiera de estos tipos de tratamientos, porque en muchos casos la diabetes va vinculada con, por ejemplo, hipertensión, ¿verdad? Eso es muy común, más que todo si hay un poquito de sobrepeso, diabéticos y además somos hipertensos, ¿verdad? Si no está controlada la diabetes, la hipertensión muy probablemente no esté controlada. Y yo ayer les conté un par de anécdotas de pacientes que le dicen a uno, no, si yo estoy controlado, yo me siento bien. Y yo sé cuando no estoy controlado porque no me siento, lo siento, ¿ya? Y cuando uno les hace una prueba de azúcar, el azúcar está muy elevado. Entonces, hablamos también que cuánto eran los límites de niveles de miligramos decilitro de un resultado de una glicemia. Y les mencionaba que tiene que ser, pues, para mí, abajo de 150 miligramos decilitro si es después de haber comido. Porque los pacientes le dicen, no, mira, es que sí, tenía 105. Ah, bueno, estamos bastante bien. O 110. Y entonces viene la siguiente pregunta, ¿antes o después de haber comido? No había desayunado, doctor. Entonces, probablemente con el desayuno eso nos llegue a 180 o 200 o más, ¿sí? Entonces,
eso es tan delicado porque hay pacientes que no se controlan y por eso es tan importante el énfasis de esta enfermedad, de que hay muchos pacientes que ustedes van a recibir en sus clínicas, en sus consultorios, que van a enfrentar este tipo de problema o de enfermedad, que como máximo, después de haber desayunado, deberían de tener no más de 170, ¿verdad? Idealmente. En ellos, la microcirculación, la microvasculatura en los maxilares está reducida. Las probabilidades de infección en un paciente que no está compensado, que no está controlado, son muy altas. Infecciones muy serias, y que parte del tratamiento de una infección en la boca, una infección dentoalveolar, ¿sí? Para lograr controlarla es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Por eso es tan delicado y tan importante que estén controlados, ¿verdad? Incluso por la descompensación que puede tener un paciente, pues si es una infección, de repente tenemos a nuestros antibióticos, a nuestro apoyo y podemos salir adelante con eso, ¿verdad? Pero pueden haber incluso casos de infartos, Gabriel. O sea, pueden haber pacientes que no estén controlados, ni diabetes, ni hipertensión, y podemos tener un infarto. Imagínense tener un infarto acá en la clínica. Eso es catastrófico, ¿verdad? Eso es algo que no se lo deseamos a nadie, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante todos estos aspectos para Gabriel y para todos, ¿verdad? Por el tema del control de la diabetes, ¿ok? El doctor Pineda levantó su mano. Julio, por favor. Sí, Héctor, gracias. Creo que respondiendo tal vez de una manera un poco más directa a la pregunta de Gabriel o a vos, yo sí, vos lo dijiste muy bien, pues la limitación en la microvascularización en los pacientes diabéticos, sobre todo los descompensados, ¿verdad? Yo solo agregaría a esa parte, Héctor, también el compromiso serio que tiene el paciente diabético con la angiogénesis, ¿sí? De ahí se deriva pues el tremendo problema en la cicatrización que tienen estos pacientes, y siempre tenemos que tomar en cuenta pues este compromiso serio, ¿verdad? Que es la angiogénesis. Es un proceso pues en una persona normal pues que se da pues con relativa facilidad y sobre todo con relativa rapidez también, ¿verdad? Entonces no solamente la cuestión limitada pues digamos anatómicamente de la microvasculatura, sino que procesos tan importantes, ¿verdad?, en la cicatrización como la angiogénesis están también comprometidos, solamente. Excelente, excelente, Julio, te agradezco mucho. Sí, eso se me había ido, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? En resumen, por favor, ayer les decía, atendamos pacientes sanos, pues. Atendamos pacientes, ahorita voy, doctor Barra, atendamos pacientes sanos, y si nos toca ver un paciente con un problema de diabetes o cualquier problema sistémico, veamos que esté lo más controlado posible, hagamos las interconsultas para evitarnos cualquier inconveniente. Doctor Barreda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Sí, se me escucha bien, vos. Sí, perfecto. Ah, bueno. No, ahorita que estabas tocando todo lo de profilaxis, y no sé si les ha pasado a algunos de los que están acá, que a veces de repente vos recetás las 4 pastillas de amoxicilina, ¿verdad? Para hacer los 2 gramos. Y de repente hay gente bien delicada del estómago y de repente le da uno las 4 pastillas y resulta que la queja más fuerte que tienen es a veces que un malestar muy, muy feo. Entonces, pues usualmente uno trata de mandar los 2 gramos, ¿verdad? O por ahí está la clindamicina, que puedes dar 2 pastillas, pero la clindamicina también es un antibiótico fuerte, ¿verdad? Y entonces yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente me salen con eso desde antes. Y entonces yo entiendo que la idea de dar 1 hora antes y todo es para subir los niveles en sangre y, como dicen los doctores, ¿verdad? A veces dicen ya está impregnado con antibiótico.
Pero entonces a veces cuando me hacen mucho problema por eso, pues yo lo receto desde un día antes. O sea, pero es como tratar de cubrir al paciente, pero a veces en algunos casos me ha costado hacer el esquema tal cual es. Yo no sé si a vos te ha pasado algo así, ¿verdad? Pues gracias, Guillermo. Sí, por supuesto. Yéndonos para otro lado, pero que va muy de la mano. Para mí, de las cosas más difíciles de la profesión. Es una profesión muy bonita, muy bella. Es que tenemos que tratar con seres humanos, ¿verdad, mucha? Entonces, eso lo hace complejo desde la cita que tiene el paciente, que el paciente de las 10 de la mañana o de las 3 de la tarde o de las 5 de la tarde llega y le dice, llega a las 5 menos 5 y le dice a la asistente, a la recepcionista, mi cita es a las 5, ¿me van a atender a las 5? Entonces, todos esos son los temas y va muy de la mano de lo que dice el doctor Barreda, porque los pacientes, uno empieza a hacer la receta y le dicen, sí, pero ese medicamento me cae mal. Y cuénteme un poquito por qué le cae mal y me cae mal, no me sirve. Ese medicamento para dolor, ese analgésico, no me sirve, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir dándole equilibrio a estas cosas, tratando de cumplir todo lo establecido científicamente, ¿verdad? Los problemas, vamos a ver efectos adversos, ¿ya? Perdón. Vamos a ver problemas de efectos adversos en medicamentos y van a ver lo que el doctor Barrera les dice, que en todos, creo que no se queda ninguno libre, ¿sí? Efecto adverso, problemas gastrointestinales, en todos. Y sí, hay pacientes que definitivamente les hacen mucho daño. Yo, con lo que comentaba el doctor Barrera, hace años operé al hermano de una colega, voy a decir el nombre del medicamento, le dejé Clavulin, y el paciente paró en el hospital creyendo que tenía un problema de apéndice. Y todo fue producido por mi receta, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno tiene que tomarlas en cuenta y hacer una buena entrevista. Nos ha pasado, por supuesto, Guillermo, de que los pacientes se quejan de que el antibiótico no les cae bien y uno tiene que ir buscando ahí algún equilibrio y estabilizándolos de la mejor manera posible, ¿verdad? ¿Ok? Y otra cosa, Héctor, vos estabas platicando ahorita que pasaste por algunas diapos y mencionabas algunas cosas que pues tal vez no van a tener mucha relación con nosotros. Hablabas, por ejemplo, ahí de enfermedades de transmisión sexual. Yo me imagino que cuando vayas tocando los antibióticos más despacio, pues vas a ir hablándoles un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, la penicilina, sus presentaciones, todo eso. Porque una de las cosas, o sea, ahorita no es de profilaxis, ¿verdad? Sino que cuando mencionaste lo de transmisión sexual, a veces hay personas que para el tratamiento, por ejemplo, de gonorrea, les dejan benzetacil, o les dejan se inyectan intramuscular y les dicen que el efecto del anestésico, del antibiótico son 21, 23 días. Entonces, mucha gente cree que al inyectarse una ampolla de esas, le va a durar el efecto 23 días y que el absceso dental va a mejorar, ¿verdad? Entonces, yo tal vez haciéndote la acotación, porque a la hora de que hables de las penicilinas, pues para problemas dentales, los problemas dentales son un poquito más especiales en cierto sentido y se necesita una dosis como continua y no una dosis que se llaman de depósito, ¿verdad? Y que tal vez cuando lo toques, tal vez dejar claro, porque más de algún paciente le dice a uno, fíjese doctor, que no compré ese antibiótico, pero en la farmacia me recetaron que me duraba 21 días y ese me puse, ¿va? Y no era el antibiótico que uno quería ni los efectos que uno quería. Entonces, solo tal vez para tenerlo ahí pendiente, ¿va, Héctor? Claro, Guillermo, sí. Este es un tema de que, como les dije en la semana pasada, tienen que llevar receta, ¿verdad? Y uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que uno da una receta por X medicamento y el paciente se toma el que tiene en la casa que le suena parecido, ¿verdad? Entonces, o va a la farmacia y el de la farmacia no tiene ese y con tal de venderle, le vende cualquier otro, ¿verdad? Entonces, sí, eso es un tema importante. A ver, sí, yo creo que sí vamos a llegar a ver las penicilinas hoy de una vez con ese tema, ¿verdad?
Entonces, Doctor, perdone. adelante. ¿Quién es? Buenas tardes. Soy Briseida, doctor. Hola, Briseida. Doctor, con una pregunta, así como en pacientes que quizás no han tenido como directamente reemplazo de cadera, cosas así, pero yo tengo una experiencia, digamos, muy cercana, que un paciente tuvo un accidente y entonces le tuvieron que hacer, creo que injertos óseos y colocación de platina de titanio y todo eso. Entonces, todo eso le llevó un proceso más o menos de 2 años de recuperación. En esos pacientes se utiliza también una profilaxis antibiótica o no, porque en ese proceso, digamos, a él le limitaron ciertos medicamentos. Él estaba muy limitado a que no podía tomar esto, no podía tomar lo otro, porque le decía que podía como interferir con el injerto, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes, digamos, en esos casos, ¿qué se realizaría? ¿Si es mejor darle una profilaxis o no? Bueno, pues yo diría, voy a tratar de contestar la pregunta por pasos, ¿verdad? Con todo la información que tú me das, yo lo primero que diría es que hay que hacer la interconsulta con el traumatólogo, si fue traumatólogo, o el cirujano de la mano, o bueno, es un traumatólogo en general, ¿verdad? De qué fue lo que hizo para tener idea del tipo de prótesis que tiene, de lo que está haciendo, del tipo de injerto, y para hacer la interconsulta. Las interconsultas son indispensables en nuestra profesión. No hay como una receta que en todos los pacientes que tienen algún tipo de placa de osteosíntesis, ya hay que darles antibiótico, porque tampoco no es así, ¿verdad? No en todos se utiliza. Entonces, hacer la interconsulta y tiene que ir de la mano del tipo de prótesis. Pues. Si es una fractura del radio, por ejemplo, ¿verdad? Que le pusieron una placa de osteosíntesis, yo creo que eso no tenemos que darle ningún tipo de profilaxis, ¿verdad? Que le hicieron un injerto y que el injerto fue hace un año. Si el injerto fue hace un año y funcionó, eso ya está totalmente vascularizado y es del propio paciente, ¿verdad? Incluso un año después se pueden quitar placas que muchas veces se hace el retiro de material, se escribe en los hospitales, de material de osteosíntesis, ¿verdad? Entonces, va a depender del tiempo de evolución que lleve el tratamiento de ortopedia, vamos a decirle, ¿verdad? No es ortopedia, tiene que ser de traumatología, la reconstrucción que hizo el traumatólogo y cómo ve el paciente en ese momento, ¿verdad? Y podría decirte que tal vez esto es muy chapín lo que te voy a decir. Ante la duda, mejor dejarle el antibiótico, que pues vas a contribuir a la resistencia, pero pues si es una situación de una urgencia total que no pueden contactar al traumatólogo porque trabaja lo atendieron en un hospital público, que es bien difícil que puedan comunicarse con él, pues déjale el protocolo establecido, ¿verdad? Que no es lo ideal, pero podrías evitar una complicación al paciente, ¿verdad? No sé, doctor Barrera, doctor Pineda, ¿qué opinan ustedes de un caso de estos? Porque son cosas que pueden llegar, ¿verdad? Sí, al momento del accidente y la reconstrucción del paciente, pues como fractura expuesta, supongo, ¿verdad? O herida expuesta, pues definitivamente estuvieron indicados antibióticos, ¿verdad? Ya después de la integración, pues, de las placas o clavos, lo que hayan usado, ¿verdad? Pues sería discutible, ¿verdad? Pero siempre la interconsulta es ahí sí que mandatoria. Ok. Sí, yo igual que Julio, Héctor. Ok. Bueno, entonces ya vimos dos tipos de profilaxis. Ahora la profilaxis que va, creo yo, muy vinculada a nosotros y que es la que nos hace cometer a los profesionales de la odontología muchos errores y contribuir en el tema de resistencia. Y es evitar infecciones, la profilaxis quirúrgica,
evitar infecciones en el sitio donde hicimos el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Que nuestra cirugía es una cirugía limpia, contaminada, ¿verdad? Hay bocas que son mucho más contaminadas que otras y hay factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La agresividad de las bacterias, el tejido desvitalizado que puede tener el paciente, si hay un cuerpo extraño, en general, ¿verdad? No en todos los pacientes que hagamos una extracción, quizás, o sea, vamos a hablar ahorita de pacientes inmunocompetentes, pacientes sanos, ¿sí? ¿Sí? A la mayoría de los pacientes sanos que veamos en la clínica, que ustedes como estudiantes de odontología, cuarto, quinto, vayan a hacer una extracción dental, es poco probable que tengamos que recetar antibiótico, ¿sí? Muy, pero muy poco probable, ¿sí? Dábamos ejemplos, les llega un paciente para hacer extracciones de premolares por ortodoncia, sin caries, no hay ninguna razón para dejar profilaxis con antibiótico ni previa ni posterior en un paciente sano. Definitivamente no. Incluso ahí mencionábamos que hay que ver el estado del diente que vayamos a extraer. A veces son dientes con caries importantes, con inflamación gingival, pero gracias a la buena vascularización que tienen que tenemos en nuestra región de cara y cuello, hacemos la extracción con una técnica estéril, por supuesto, nuestros instrumentos y todos los protocolos. No es necesario dejar antibiótico en la mayoría de esos pacientes que son pacientes sanos, ¿verdad? Por eso es tan importante la clínica para que ustedes puedan ir viendo que pues, de repente hay algún paciente que por algo que se vio demasiada inflamación o secreción, que de repente puede haber la necesidad de dejar antibiótico en una extracción, ¿verdad? Siempre y cuando se utilicen todos los protocolos de profilaxis. Para mí la profilaxis quirúrgica debe de empezar desde antes de hacer la extracción en todos los pacientes, pero ahí sí que en todos, incluso vamos a quitarle el tema de quirúrgico, sino que en todos los pacientes que llegan al consultorio, pues darles un enjuagatorio con alguna solución que puede ser a base de clorhexidina al 0.12%, eso a nadie le va a hacer daño, ¿sí? Y nos va a ayudar a tener una boca con una menor cantidad de bacterias. El protocolo en la facultad es a todos los pacientes que entran a la clínica, Patti nos hace el favor de darles el enjuagatorio de clorhexidina, le da la indicación de qué tiene que hacer antes de entrar. Entonces, la profilaxis de nuestra parte debe de empezar ahí y no tenemos que pensar en que tienen que ser con medicamentos tomados, ¿verdad? Entonces, debe ser previo a la cirugía. Se menciona también que hay algunos procedimientos donde las complicaciones por el tipo de cirugía que se hace pueden ser complicaciones muy serias. Y el libro menciona neurocirugía, cirugía cardíaca, por ejemplo, donde una complicación en una cirugía, en neurocirugía, es una complicación muy seria. Ya de hecho, la neurocirugía es una cirugía de alto riesgo y la cirugía cardíaca. Pero en nuestra área, los pacientes que van a cirugía ortognática, la cirugía ortognática es una rama de la cirugía maxilofacial que se dedica a la corrección de las discrepancias maxilomandibulares que puede tener algún paciente. Entonces, sí son cirugías muy, muy grandes donde en muchos casos pues hay que hacer, o en la mayoría de los casos hay que hacer cortes muy grandes en los maxilares, más que todo en el maxilar superior, donde estamos
muy cerca de la base del cráneo. Hay tantas estructuras importantes que la profilaxis quirúrgica en esta parte de nuestra profesión es indispensable y se hace de forma intravenosa, preoperatoria o al iniciar la cirugía. Son procedimientos que son bajo efectos de anestesia general. Al iniciar la cirugía, previo a hacer alguna incisión y al finalizarla, ¿verdad? Y después los pacientes sí deben de seguir con antibiótico posterior a la cirugía, donde una complicación infecciosa en un paciente de cirugía ortognática sí son complicaciones muy grandes. Esto no lo menciona el libro de Goodman y Gilman, pero es importantísimo agregarlo. Ellos mencionan neurocirugía, cirugía cardíaca, creo que mencionan algo más, pero en nuestra rama esto, cuando se hacen también cirugía por trauma facial, normalmente decía, o muchas de las fracturas son fracturas expuestas, y cuando hablamos de una fractura expuesta, por ejemplo, de maxilar inferior, no quiere decir que haya sido expuesta hacia la piel, pero la mucosa hacia la cavidad bucal sí definitivamente están rotas o pueden haberse perforado y que ya ahí haya un ingreso de bacterias a la boca, ¿verdad? Adentro de nuestro cuerpo y hay que proteger profilácticamente a estos pacientes durante la cirugía y posterior a la cirugía, ¿verdad? Entonces, ya en rojo, en la última línea, pues antimicrobianos, pre, durante o post, aterrizando en lo que puede hacer un odontólogo general, ¿verdad? Aquí es donde empiezan muchos de los temas y los criterios van cambiando según cómo vaya uno leyendo y estudiando. Hubo algún momento de la profesión donde, por ejemplo, yo hacía una cordal y hacía quirúrgica, obviamente, hacía un pequeño colgajo y una pequeña osteotomía y definitivamente le dejaba antibiótico, aunque el paciente fuera un paciente sano. Y eso sí, pues creo que no es lo correcto. Con un punto que ponga, decía yo, tengo que dar antibiótico porque si cerré ese colgajo y me quedaron bacterias adentro, seguro van a quedar adentro, eso nos puede generar una infección, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ir viendo todos los parámetros, porque según los estudios científicos y las guías, no hay razón por la cual dejar un antibiótico, pero sí hay que tener mucho criterio clínico, porque a quienes nos ha tocado tratar una infección de origen dental, son casos que muchas veces uno se preocupa de forma importante de ver que el paciente está hospitalizado con antibióticos intravenosos y uno no mira mejoría en los primeros días y se va preocupando porque no le mira una luz al final del túnel al tema, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho criterio y en algunos de los casos, al final lo que uno va haciendo, y ahí es donde me gustaría ver qué opinan pues, Guillermo y Julio, que han estado por aquí, en pacientes, por ejemplo, creo que aquí está, en pacientes de cirugía oral, que pues ustedes lo van a ver que se hace en la clínica de la facultad diariamente, 3, 4 cirugías, a veces más, es que todos los pacientes tienen que tener una ficha y una historia médica anterior bien clara, y en su clínica así debe de ser, ¿verdad? De ver quién es el paciente. Ok, es un paciente sano. Aunque sean pacientes sanos, y esto no les gusta a algunos pacientes, ¿verdad? Porque dicen, pues si es una muela, es una cordala que me van a sacar, el hecho de pedir laboratorios. Yo acá en la clínica, y es algo que aprendí en la universidad, ya siendo el profesor, a todos los pacientes les mandamos laboratorios. Y es algo, una práctica que empezamos a hacer en la Facultad de Odontología, que todos. ¿Qué laboratorios? Hacer una hematología completa, ¿sí?
Ayer veíamos que pues, hemoglobina, hematocrito, recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, tiempos de coagulación. Esto nos ayuda muchísimo a prever alguna complicación muy fácilmente. Pues si vemos algún laboratorio que no esté dentro del rango, pues definitivamente hay que hacer algo. O no se opera, se hace la interconsulta antes, se estabiliza, etcétera, etcétera. Pero los laboratorios creo que son indispensables para cirugía de cordales, que es algo tan común, tan normal, que ustedes a muchos ya los operaron y es algo que hay que hacer. Técnica estéril, pues nuestros equipos, eso no vamos a hablar, ¿verdad? Tiene que estar estéril, bisturí, sutura y todo tiene que ser estéril. ¿Con qué irrigamos? ¿Con qué lavamos? ¿Sí? ¿Usamos agua del chorro? ¿Sí? ¿O cómo es que hacemos todos estos procesos? Entonces, eso es parte de la profilaxis. Antisépticos, ¿verdad? Lo que mencionaban, hay que dejarlos, hay que usarlos siempre previo, 5 minutos antes de empezar la extracción o el procedimiento dental que van a hacer, y principalmente si van a hacer algún tipo de cirugía de cordales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esto nos vamos a ir viendo si es un paciente inmunocompetente, inmunodeprimido, qué condición sistémica tiene el paciente, hacer un examen clínico de la cavidad bucal, ¿verdad? ¿Cómo está ese paciente? Pues tiene ortodoncia, ni siquiera inflamación por el tratamiento de ortodoncia, no hay caries, no hay nada, o por lo contrario, es una boca con muchos cálculos, con mucha inflamación gingival y se ve un descuido generalizado, ¿verdad? Condición del diente a extraer, pues tiene una caries muy grande, ha producido mucha inflamación de los tejidos alrededor, si tiene una pericoronaritis, que con solo hacer un poquito de presión con un dedo ya empiezan a haber secreciones, o dice, entonces aquí nos da a pensar otro tipo de paciente, ya no es un paciente con unas medidas de higiene buenas, sino que pues ya es una boca que puede tener una mayor cantidad de bacterias o bacterias que no tendríamos en otro paciente, ¿verdad? Entonces eso nos puede ayudar a ir decidiendo, ¿dejo o no dejo antibiótico, verdad? Y después vamos al tratamiento, ¿verdad? Complejidad del procedimiento, ¿verdad? Pues es una extracción muy simple, pues definitivamente ya les dijimos que no, ¿verdad? No dejamos antibióticos. Procedimientos, en general, no en todos, procedimientos de cirugía oral, ¿verdad? Pues hice un colgajo pequeño, hice una odontosección, dividí el diente y lo saqué en 2 mitades de forma sencilla, ninguna secreción. Todo lo que la técnica que utilicé es una técnica estéril, no hubo, pues le explicamos al paciente, le dejamos clorexidina para utilizarla para dejarla posteriormente durante 1 o 2 semanas, ¿verdad? O pues el tema de la clorexidina que puede pigmentar nuestros dientes. Hay algunos otros enjuagatorios que nos pueden ayudar, pero podemos no usar antibiótico en alguno de esos pacientes. Pero, por ejemplo, a mi criterio, vamos a extraer una tercera molar superior, que la corona está donde terminan las raíces del segundo molar, que está muy próxima al seno maxilar. Aunque sea una boca sana, yo en estos pacientes, yo sí uso antibiótico. Sí uso antibiótico porque creo que el riesgo de una infección es mucho más alto, ¿sí? Y que una infección a esos niveles es una infección que fácilmente puede darnos complicaciones o riesgo a la vida del paciente, ¿verdad? Entonces dependerá de la posición y de lo que vayamos a hacer, de la condición de cómo estén los tejidos, ¿verdad? Vamos a hacer una biopsia, ¿verdad? Pues una biopsia de un pequeño nódulo en el labio o una frenectomía. Yo en estos pacientes jamás uso antibiótico.
no es necesario. La cantidad de vascularización que tienen los tejidos no es necesario, ¿verdad? Ahora, pues hay biopsias que uno hace porque ya hay un proceso infeccioso, donde ya la lesión que estamos queriendo hacer el estudio de histopatología ya está con una infección, pues entonces eso es otro tema, pero ya es por lo que el paciente trae, ¿verdad? En las apicectomías que vemos que está alguna leve molestia del paciente y hacemos el diagnóstico radiográfico de que es necesario hacer este procedimiento, si no hay secreciones, si es una cirugía donde vemos que los tejidos están en buenas condiciones, la verdad tampoco uso, limpio bien, lavar con agua estéril o con solución salina, y no, ¿verdad? Me adelanté a lo de la cordal, depende de la manipulación, o tal vez si hay mucha manipulación, aunque la boca sea sana, pero que hubo que hacer más osteotomía, que me llevé 10, 15 minutos manipulando al paciente, que el colgajo tuve que ampliarlo un poco más, que tuve que hacer más liberatrices y todo. En esos pacientes, pues ya considera uno el dejar algún antibiótico. Vamos a ir viendo un poquito adelante qué se puede usar, ¿verdad? En el tema de los implantes, ¿verdad? En el tema de los implantes es complejo, porque en teoría vamos a poner un implante, hacemos un pequeño colgajo, y muchos implantes ya se menciona este término que ustedes ya lo oyeron o lo van a oír en el próximo congreso que vayan, flapless, le dicen, ¿verdad? Ya sin colgajo, ¿verdad? Simplemente es una pequeña incisión o con un sacabocado, o hay muchos implantes que ya son guiados, ¿verdad? Donde no se necesita guiados a través de una tomografía de forma virtual, donde el implante va a quedar donde el programa que tenemos en nuestra computadora dice. Entonces, en estos pacientes dice uno, bueno, ¿será necesario? En teoría no, ¿verdad? Definitivamente no. Sin embargo, cuando un paciente va a pagar un tratamiento de este valor, ya de un valor elevado que puede tener la cirugía de un implante, y que por mala fortuna el implante se nos contamine y tengamos que retirar el implante y no le dejamos antibiótico, ya sí puede venirnos algún problema, algún inconveniente con el paciente que nos va a decir, esto es responsabilidad suya porque usted no me dejó antibiótico, ¿verdad? Y en la literatura, en las guías, menciona de que pues puede que no sea necesario, ¿verdad? Lo deja medio abierto, y aquí son los puntos, Guillermo y Julio, de que quisiera saber sus opiniones. Yo, cuando hago más de un implante, que son varios implantes y hay que abrir colgajos importantes, pues en estos pacientes yo sí uso antibiótico. A mí, pues, el tema de toda esta cirugía guiada, y si alguien no, cirugía guiada, ya se los dije, es a través de un programa de computación donde uno manda a imprimir una guía, una impresora 3D, y ya nos da exactamente el sitio donde tenemos que poner el implante. A mí eso me cuesta un poco porque pues yo como cirujano tengo que ver, tengo que sentir dónde lo estoy poniendo y me cuesta un poco. Entonces realmente lo uso en algunos pacientes y uno no se siente muy tranquilo, ¿verdad? Entonces normalmente hago colgajos, ¿verdad? Para ver exactamente cómo está quedando todo. Y también va de la mano de si en los implantes hubo que hacer algún tipo de injerto óseo, ¿verdad? Si pusimos injerto del mismo paciente, autólogo, o si pusimos injerto de hueso que compramos, ¿verdad? Para que puede ser un hueso humano, un hueso bovino, o si fue un injerto para hacer una elevación del seno. Todo esto hay que considerarlo, y mientras más invasivo sea el procedimiento,
injertos, elevaciones de seno, colocación de membranas. Yo sí uso antibiótico, lo uso desde antes de empezar el procedimiento y en muchos casos los dejo por una semana en el tiempo de que cicatriza todo. Aquí puede haber algunas opiniones diferentes de colegas que nos digan que no. Sin embargo, eso es lo que en general creo yo que los cirujanos hacemos en Guatemala, y cuando hemos tenido oportunidades de salir, son cosas muy parecidas las que se hacen. Yo he tenido oportunidad de estar en algunos fellows en Estados Unidos y veo que los protocolos son bastante parecidos. Pero, pues, no sé, Guillermo, Julio, si me hacen favor de hacer algún comentario de qué es lo que ustedes han visto, qué es lo que a ustedes les gusta hacer, cómo se sienten cómodos. Julio, levantaste la mano. Por favor. Sí. Mira, con respecto a implantes, pues claro, va a depender del país donde vos recibiste tu entrenamiento o la escuela, ¿verdad? Pero sí, todo se inclina, o la balanza se inclina a que ahí sí mejor utilizar implantes, ¿verdad? Recordar que ya no son los implantes así de superficie lisa como los primeros, sino que ahora vienen pues con diversas cubiertas, ¿verdad? Tal vez el más común actualmente es el, ¿cómo se llama? De plasma de titanio, ¿verdad? De crear una superficie rugosa para multiplicar pues el área de contacto entre el hueso y el implante. Entonces, es un área retentiva, ¿verdad, Héctor? Entonces, por escuela, pues, ¿verdad? Se prefieren estos casos, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablas de injertos y membranas, pues, de ley, ¿verdad? O elevaciones de seno, de ley, pues, hay que dejar antibiótico, ¿verdad? Ok. Sí, yo también más o menos en el mismo sentido, Héctor, de manejar antibiótico cuando se maneja todo eso, ¿verdad? Vos los injertos y todo. Bueno, entonces, pues es tratarles de hacer una ejemplificación de en qué pacientes definitivamente usamos antibióticos, que las guías que tenemos son de la Asociación Dental Americana, de la Asociación Europea, y que no es exactamente la misma población a la que vemos. Por supuesto, aquí en Guatemala tenemos pacientes de primer mundo, ¿verdad? Donde el seguimiento que le podemos dar, que las condiciones de nutrición, de higiene que tienen son fabulosas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ir haciéndose un análisis. Como les mencionaba ayer que platicábamos de los pacientes que se ven en el Hospital Roosevelt, del seguimiento que se les puede dar. Yo, cuando no uso antibiótico y que hago algo donde uno se queda pensativo, le dejo, ¿qué hago? Sí, es de darle un seguimiento constante a los pacientes. Y ahora les digo a ustedes, jóvenes, que pues están tan compenetrados con las redes, ¿verdad? No sé si WhatsApp, si dónde, cómo el paciente que ustedes atienden, que no le dejan antibiótico, porque eso es la contribución que ustedes hacen a la salud, al mundo, en evitar la resistencia. Tienen que dejarle alguna forma fácil, inmediata, donde ellos se puedan comunicar con ustedes, que son de los eternos problemas que tenemos aquí, por ejemplo, con pacientes que se atienden en salud pública, que el médico de salud pública pues le toca atender, no sé cuántos, si son 20, 30 pacientes en un día, o 15, pues, pero 15 ya es un montón para verlos en una mañana. ¿A qué horas le va a dar su número de teléfono o su WhatsApp a cada uno de los pacientes? No podría vivir contestando el teléfono únicamente, ¿verdad? Pero para pacientes privados, donde nosotros hagamos las cosas como idealmente debería hacerse en todos, sí tenemos que tener una comunicación importante con el paciente. ¿Ok? No sé si hay algún comentario, muchachos, no sé si
si estoy solito, solo con el doctor Barreda, con el doctor Pineda y estamos hablando solo los tres, o hay alguien más ahí de la clase. Ahí está Alejandra, Laura, Catherine, Edna, pero sí están, un chavo. ¿Me tienen con volumen o solo me pusieron mute? ¿Algún Está comentario? acompañado, doctor Cordón, está acompañado, hombre. Estoy acompañado. Yo creo que No, me mira, sirve Héctor. de esto. Sí, Julio, perdón. No, mira, si me permitís, ¿verdad? Y no caer en intromisión, por supuesto, en tu clase, ¿verdad? Pero sí, digamos, el concepto que diste de profilaxis, pues está excelente. La descripción que hiciste sobre las posibilidades que tenemos de procedimientos quirúrgicos o odontológicos, mejor dicho, en la cavidad bucal y que generan bacteriemias, ¿verdad? Es grandísimo. O sea, casi todo lo que nosotros hagamos dentro de la cavidad bucal de los pacientes, incluso operatoria, se me ocurre ahorita, ¿verdad? Una caja proximal ahí te pasas lastimando la encía libre. Sí, entonces ya tenés bacteriemia, ¿verdad? No digamos tratamientos periodontales, curetajes de tartrajes, las extracciones que bien dijiste, ¿verdad? Pero sí, en profilaxis, pues claro, todos tenemos la opinión, ¿verdad? Del uso de antimicrobianos, pues, para prevenir, ¿verdad? La posibilidad de alguna infección, pero muchas veces la damos desde la perspectiva puramente quirúrgica y algunas veces, pues, no la damos desde la perspectiva farmacológica. O sea, los antimicrobianos que son excelentes cuando, digamos, los das profilácticamente hablando, por infecciones pues ya bien conocidas, ¿verdad? Podemos hablar aquellas fiebres reumáticas pues que se tratan con penicilina, que sea sus complicaciones, ¿verdad? Se previenen con bencilpenicilina específicamente, ¿verdad? O algunos antibióticos, la rifampicina o algo, pues, en pacientes que han tenido contacto con pacientes tuberculosos, ¿verdad? O también aquellos medicamentos antipalúdicos, ¿verdad? La cloroquina, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vos te vas al EPS, a un lugar donde hay mucho zancudo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí es donde funciona la profilaxis, pues, desde la perspectiva farmacéutica. Sin embargo, pues, cuando se intentan evitar las infecciones así en general, ahí sí la profilaxis antibiótica, pues, a veces no cumple su propósito y hasta puede resultar perniciosa, porque puede aumentar, pues, la posibilidad de infecciones. ¿Y qué tipo de infecciones? Pues, las resistentes, ¿verdad? Que son las que más problemas nos dan. Entonces, sí, hay que usarla en odontología, pues, la profilaxis, pero solo cuando hay un riesgo claro de infección, pues, de la herida, o sea, hablando de manera localizada, ¿verdad? Y que esta, pues, tiene que superar las posibles desventajas del empleo de antibióticos, que específicamente sería la farmacoresistencia, ¿verdad? Por otro lado, hay que considerar que la incidencia de infecciones posoperatorias, y vos lo mencionaste, es bastante baja, ¿verdad? Bacteriemia, pues sí va a ser frecuente, pero en un paciente sano, ¿verdad? O sea, con una buena historia médica anterior y todo, pues no deberíamos de tenerle tanto miedo, ¿verdad? Pero claro, ya cuando estamos hablando, pues, de cirugías complicadas, ¿verdad? Como una extracción difícil de una tercera molar, ¿verdad? Así en general vamos a decir que no es necesaria. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, y lo estoy diciendo desde la perspectiva farmacológica. Claro. Vos mencionaste que un procedimiento así, digamos, de una cordal que te lleva 15 o unos 20 minutos, pues sí ya vas pensando en ¿cómo se llama? En antibioterapia, o sea, profiláctica, por supuesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo por aquí algún libro de farmacología que te habla, pues, que si el procedimiento dura de más de 2 horas, entonces hay que ir pensando a vos, y obviamente si hubo, ¿cómo se llama? Osteotomía. Si hay odontosección, ¿verdad? Eso pues tal vez no es tanto problema, ¿verdad? Pero si hay, ¿cómo se llama? Osteotomía, ¿verdad? Sí, y ese tiempo agregado, ¿verdad? Sí, hay que tener pues un poco de precaución y ir pensando en una profilaxis. ¿Qué te puedo decir? Todos los procedimientos pues que van a alterar o van a dañar la mucosa bucal, ¿verdad? Háblese de extracciones, ¿qué te puedo decir? Los de tartrajes, curetajes,
Y por supuesto, ¿verdad? Las cirugías de terceras molares, ¿verdad? Que eso lo hacemos frecuentemente, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado y administrarlo solamente, ¿verdad? En pacientes diabéticos, ¿verdad? Sobre todo los que bien describiste vos, que son pacientes que creen que están controlados, pero con la evidencia pues de laboratorio pues es todo lo contrario. Entonces ahí tal vez sí se justifica una antibioterapia pues profiláctica, ¿verdad? Y por supuesto aquellos que reciben corticosteroides, ¿verdad? Así de manera prolongada. Claro. Ahí también sabemos que son pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? Y por supuesto, lo contrario a los inmunocompetentes, como bien lo dijiste vos, que son los inmunocomprometidos, ¿verdad? Entonces, la administración de antibióticos, pues, por otro lado, quiero hacer este comentario que tal vez es muy importante. Debe hacerse de una manera muy precisa, ¿sí? Y de una concentración, pues, muy adecuada, ¿verdad? Que permita, ahí sí que aquellas curvas de dosis y respuesta que vimos el año pasado con los estudiantes de cuarto año, ¿verdad? En la cual, pues, la máxima concentración o el pico de la concentración, pues se produzca del antibiótico en la sangre cuando el coágulo se está formando pues en la herida quirúrgica, ¿sí? Por eso la mayoría de los agentes que prescribimos por vía bucal, pues se administran una hora, usualmente una hora antes de una extracción dental o procedimientos menores, ¿verdad? Ahora, si son intravenosos o intramusculares, pues por lo menos algún libro por ahí recomienda que sea inmediatamente antes de iniciar el procedimiento, ¿verdad? Entonces, el asunto es que la mayoría de los antibióticos pues no van a penetrar el coágulo una vez que está formado, ¿verdad? Y esto pasaría más o menos tal vez a unas 3 horas después del procedimiento. Entonces, aquí es donde yo quiero ser bien enfático cuando hablamos de ahí sí que antibioterapia profiláctica. O sea, hablamos de amoxicilina, pues, qué sé yo, 2 gramos, si es clindamicina, pues 600 miligramos, una hora antes, ¿verdad? Por vía bucal. Eso va en concordancia con esto que les acabo de mencionar yo de la formación del coágulo. Pero es eso, una dosis única, ¿sí? O sea, si hablamos de que vos haces un procedimiento de 20 minutos o de 2 horas, como yo encontré, ¿verdad? Y dejas antibiótico por 7 días, eso definitivamente pues va en contra, ¿verdad? De los principios farmacoterapéuticos, diría yo así en general, y digamos, no se justifica desde ninguna perspectiva. Como les dije yo claramente, pues, ¿verdad? Pacientes diabéticos que están inmunocomprometidos, pues, ¿verdad? Podríamos dar, pues, antibiótico profilácticamente. La dosis que corresponde según, ¿verdad? También podemos usar acitromicina, ¿verdad? Ustedes lo saben, en pacientes alérgicos, ¿verdad? Pero una hora antes y dosis única, ¿verdad? O sea, puede sonar un poco chocante esto, ¿verdad? Pero es precisamente la perspectiva farmacológica. O sea, yo lo que estoy diciendo ahorita es puramente desde la perspectiva farmacológica, ¿verdad? Y vos sabés mi postura, pues la he dicho varias veces, ¿verdad? De que yo, pues así de rutina, no voy a dejar antibióticos después de un paciente quirúrgico bucal, pues de cordales, por ejemplo, ¿verdad? Pero si hay que dejarlo, es precisamente pues en esta dosis única, ¿verdad? Una hora antes, como les digo, en concordancia a la formación del coágulo, porque una vez se forma el coágulo, el antibiótico obviamente pues no va a penetrar ahí, que es donde más interesa, ¿verdad? Ahora sí es por cuestiones de, pues, que se va a infectar porque el paciente no tiene buena higiene o no sigue las indicaciones y todo, pues el seguimiento, ¿verdad? Ahí es tal vez donde muchas veces fallamos. Estamos acostumbrados a llamar al paciente la noche del procedimiento o de repente el día siguiente en la mañana, ¿verdad? Pero la verdad sí lo deberíamos de llamar a los 2, 3 días, monitorizar la temperatura, ¿verdad? Idealmente verlo, eso sería excelente. Creo que alguna vez hice el comentario yo que por lo menos allá en Canadá pues dejan en encamamiento al paciente por lo menos la noche después del procedimiento de sus 4 cordales, ¿verdad? Y aquí tal vez uno lo considera pues muy exagerado, ¿verdad? Pero ellos hablan maravillas pues de ese sistema, ¿verdad? O de hacerlo de esa manera. Entonces, solo hago ese hincapié, ¿verdad? De que lo que les mencioné yo, ¿verdad? Es desde la perspectiva puramente farmacológica. ¿Cuál es el objetivo?
pues que no se genere farmacoresistencia de los microorganismos, ¿verdad? Que nosotros, digamos, estamos tratando pues de prevenir que nos infecten las heridas quirúrgicas, ¿verdad? Y finalmente recordar pues que si hablamos de amoxi, ¿verdad? De amoxicilina, pues es amoxicilina sola, ¿verdad? No estamos hablando de un régimen de amoxicilina más ácido clavulánico. Eso no lo va a decir la Asociación Americana del Corazón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es la pura amoxi, ¿verdad? Solamente, Héctor, y espero pues no haber confundido más la cosa, pero es la perspectiva farmacológica, ¿oíste? Perfecto, me parece muy bien. No sé, Guillermo, si algún comentario. No, Héctor, seguí. Lo que tal vez te voy a pedir algún momentito después es porque yo ya les mandé la información de la otra semana, pero tal vez para usar un par de minutos más adelante para lo de la otra semana. ¿Oíste? Con los profesores. No, con todos los patógenos. Ok, excelente, excelente. Sí, yo les iba a pedir que ya que tocamos el tema, si nos podemos quedar con Julio y con vos y si hay algún otro profesor un minutito después. Sí, claro. Pues miren, lo que el doctor Pineda les decía es fabuloso, ¿verdad? De hecho, por eso es tan importante las opiniones, ¿verdad? Yo lo único que le agrego a todo lo farmacológico es la condición de salud del paciente, ¿sí? Es por eso tan importante una hematología y eso, y la condición de salud de la boca del paciente, ¿verdad? Porque, pues, qué chilero, ¿verdad? Si como Julio me dice en Canadá, dejamos al paciente con 4 cordales y se puede quedar en un encamamiento, ¿verdad? Que sería lo más conveniente que puede haber, porque es una cirugía donde implica tejido duro, colgajos, muchísimas veces osteotomías. Entonces, sería tal vez en un mundo canadiense, ¿va, Julio? Pero aquí en nuestro país, les digo, yo he operado pacientes que vienen a operarse del interior, Petén, por ejemplo, ¿verdad? Y vienen en la mañana, los opera y en el bus de la tarde o de la noche van de regreso, ¿verdad? Entonces, todas esas individualidades, el estado nutricional de nuestros pacientes, de nuestros guatemaltecos, las condiciones de higiene de una boca, los hábitos, alimentación, nutrición, ¿verdad? Eso son otras cosas que se le agregan a todo el tema farmacológico y que uno con la experiencia pues va valorando, ¿verdad? Y va haciendo un equilibrio. Para ustedes, mis estimados compañeros estudiantes, todo este tema, pues lo que no voy a hacer ninguna pregunta en el examen parcial que pueda llegar a confundirlos. Voy a ser muy puntual en las preguntas y en lo que está bien establecido y no diferentes opiniones, ¿verdad? Porque esto es para ir creando en ustedes un criterio, ¿verdad? Que pues ahorita al estar fuera de la clínica ayuda mucho las opiniones de todos, ¿verdad? Pero la idea es tratarlos de ayudar en la formación de un criterio. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya se nos va yendo el tiempo. Una infección sobreañadida. Y aquí va mucho de lo que el doctor Pineda habla, ¿verdad? Aparición de signos bacteriológicos, signos clínicos de una nueva infección tratando a otra infección. Y es porque los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Mientras más largo sea el periodo de los 7 días, por ejemplo, ¿verdad? Pueden, ahí sí que barrer con la flora normal que tiene el paciente y producir una infección diferente, por hongos o por alguna otra bacteria que nuestra misma flora hubiera controlado, ¿verdad? Si es necesario usar antibióticos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, buscar el medicamento que le produzca el mejor beneficio con el menor daño a nuestro paciente.
pues, ¿por qué desaparece la flora inhibitoria, verdad? Y se da principalmente una infección sobreañadida cuando recetamos antibióticos de amplio espectro. Ahí vamos a ir viendo de uno en uno cuáles son. Y hay algunas aplicaciones equivocadas, totalmente equivocadas de los antibióticos. Y la primera es el tratamiento de una infección no tratable. Y todos lo hemos oído, yo creo que lo mencioné ya con ustedes. Mi familia es Zacapa. Estuve bien malo de una gripe, mira vos, que no se me curaba hasta que tomé antibiótico. Llevaba 4 días o 3 días, tomé antibiótico, al día siguiente estaba bien. Pues ni modo, los problemas virales en general, ellos mismos se controlan, no hay que hacer nada más que dar tratamiento sintomático. Entonces, por virus no podemos dejar un antibiótico. Ya vamos a ver que hay algunos antivirales para casos específicos, ¿verdad? Pero hay cosas como la varicela, el sarampión, que pues definitivamente pues, no vamos a tratar, ni los problemas respiratorios virales convencionales, que fíjense bien, ni siquiera con el COVID, ¿sí? Se usaban antibióticos de entrada. La acitromicina se estuvo mencionando, pero ya cuando habían problemas infecciosos, que ya había algún signo de alguna infección. Cuando a mí me dio el médico, no, veamos los síntomas y vamos evaluando la evolución, ¿ya? Sí vinieron algunas personas que oí que el médico les había dejado acitromicina de entrada, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Porque era aquella incertidumbre cuando nos encerraron, que no sabíamos si nos íbamos a morir todos o no, ¿verdad? Así que cuidado con esas infecciones no tratables. Fiebre. Tengo fiebre, antibiótico. Hay tantas razones por las cuales puede tener un ser humano fiebre. Tantísimas, ¿verdad? Desde, pues sí, puede ser una infección. El libro dice que el 25% más o menos de las razones por las cuales un ser humano tiene fiebre es por un proceso infeccioso. Pero hay procesos, lamentablemente, de algún carcinoma, ¿ya? Que la manifestación que le da al paciente es fiebre, pues, ¿sí? Después de la cirugía de cordales que hablábamos, hay pacientes que lo llaman uno, mire, tengo fiebre. Entonces, tomar la temperatura y saber que el paciente tiene fiebre, porque también, pues, ya me siento calor y me siento caliente la piel y ya tengo calentura, dicen a ustedes, tengo fiebre. No, hay que tomar la temperatura y sí, en la medida de que el procedimiento de cirugía es un poco más agresivo, de mayor manipulación, puede darnos lugar a que el paciente tenga fiebre, ¿verdad? Entonces, no porque un ser humano tenga fiebre, le tenemos que dejar antibiótico. Definitivamente no. Hay que hacer diagnóstico de qué es lo que está pasando para poder decir, dejo antibiótico, no dejo antibiótico. Esto es X o Y las razones, ¿verdad? Otra aplicación equivocada es una dosis inadecuada, ¿ya? Le dejamos más de la dosis de lo que el paciente necesita, ¿ya? Más efectos adversos, temas de excreción, el paciente tiene que metabolizar todo el antibiótico que le dejamos. Por eso es tan importante saber las dosis específicas para cada uno. Puede ser también lo contrario, ¿verdad? Que le estemos dejando una dosis subterapéutica al paciente, que lo que le estamos dando no nos va a controlar el proceso infeccioso porque es menos de lo que el paciente necesita. El usar únicamente un medicamento, un fármaco, ¿verdad? O sea, tenemos un problema, le voy a dejar amoxicilina y que pensar de que con eso el paciente va a curarse, ¿verdad? Tenemos una infección, ¿sí? Entonces hay que tratar la infección también, hay que hacer la extracción, la endodoncia, lo que sea. O sea, no podemos pensar de que solo bajo el punto de vista odontológico tenemos un proceso infeccioso producido por un diente que con antibiótico vamos a curar a este paciente. Definitivamente que no. Hay que
apoyarse de todo. Les dije en la primera clase que eran un auxilio importante para nosotros, pero solo son una buena ayuda. No es el tratamiento todo, ¿verdad? Falta de datos bacteriológicos adecuados. Lo que hablábamos con el doctor Pineda, con el doctor Barreda, la experiencia de cada quien, ¿verdad? Aunque para tener datos bacteriológicos es el tema de cultivo, ¿verdad? Tenemos que hacer cultivos para poder dejar el antibiótico que le vaya a producir menos daño al paciente. Entonces, difícil el tema de los cultivos en la cavidad oral, porque una secreción que tenemos en la boca y hacemos un cultivo, pues ahí no siempre esa va a ser un resultado correcto. Ojo con los mecanismos de eliminación, vamos a verlo en cada uno, ¿verdad? Hay unos que es por vía renal, otros porque es por vía hepática, hay algunos ejemplos, lo vamos a ir viendo en cada uno de los antibióticos, y ahí está la flucitocina, que es un antimicótico también, ¿ok? Entonces, ojo los mecanismos de eliminación, porque en quién es el que estamos dando el medicamento. Tomar en cuenta, ¿verdad?, que hay algunos medicamentos que vamos a tratar de administrar por vía intramuscular, otros por vía intravenosa, por vía oral y subcutáneo, ¿verdad? Eso es importante recordarlo siempre. Y que IM es intramuscular, PO es por vía oral, IV es intravenoso, ¿verdad? Y algunas otras temas, el término STAT, que eso lo usamos mucho en los hospitales, es una palabra que viene del latín statin, que significa urgente, inmediato. Entonces, quiere decir, si dejan una orden STAT, dejar este antibiótico o dar este antibiótico STAT, quiere decir ahorita mismo. No haga absolutamente nada, sino que usted tiene que cumplir la orden que esté inmediatamente. STAT, eso término, por favor, grábenlo, escríbanlo, es importante. BID, pues esto ustedes lo han oído, ¿verdad? 2 veces, TID 3 veces, QUID 4, y este último dato, ya, 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Todas el tema de dosis, nosotros lo vemos en kilogramos, ¿verdad? Entonces, como aquí usamos libras de peso, lo primero que tenemos que hacer para calcular es pasar las libras de nuestro paciente a kilogramos. Y ahora, antes decíamos, bueno, por 2 más o menos, porque encontrar una calculadora, de repente no teníamos una calculadora a la mano, pero ahora todos los teléfonos tienen una calculadora. Y aquí les voy a hacer algo marcado en amarillo. Van a venir preguntas en el examen de esto, entonces la respuesta tiene que ser exacta, no por 2, sino es por 2.2, y va a haber que usar calculadora en el examen. Calculadora, no teléfono, ¿ok? Bueno, aquí quisiera a ver si hay algún comentario de los estudiantes, que yo no sé, yo creo que ya se fueron a almorzar todos, no sé si había juego el Real Madrid hoy otra vez, que ya no hay ninguno, o solo está Julio y Guillermo. Ahí está Gabriel, todavía estás ahí, Gabriel, y así que preguntas. Sí, pero aquí ando. Bueno, ahí me están escribiendo. ¿Algún comentario, por favor, de los compañeros estudiantes? Doctor, disculpe si hacemos una extracción y cuando sacamos el diente miramos que hay pus. ¿Qué antibiótico o qué debemos dejarle al paciente? Pues mira, como cualquier extracción que hagamos, tenemos que tener una radiografía previa. Tenemos que evaluar qué había en la radiografía. Si era pus del surco gingival un poquito, lo que hay que hacer es lavar con agua estéril, pasar un par de gasas, ver de eliminar cualquier tejido necrótico que pueda estar asociado, limpiar, explicar al paciente y darle al paciente seguimiento. Le dejas tu WhatsApp o donde te pueda encontrar el paciente y no le dejas antibiótico. Yo creo que un poquito de pus no es una justificación. Ahí se fue el diente, se limpió la pus,
gracias, bueno, hay que ver quién es el paciente, ¿verdad? No es un paciente diabético, es un paciente sano como inmunocompetente, pues entonces en esos, pues si es un paciente diabético, pues habrá que seguir el protocolo, pero si fuese un paciente sano, lo que te decía. ¿Ok? ¿Contestado? Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Guillermo, si querés platicarles algo a los patojos del horario, por favor. Sí, ¿me escuchas bien ahí, Héctor? Es que me cambié el teléfono. Sí, perfecto, se te ve perfecto. Bueno, miren, patojos, tal vez es más o menos rápido. Yo le mandé a Gaby una información y le mandé también una foto de dónde se pueden parquear, pero la indicación para la otra semana es que en el CUM de la zona 11 hay un salón disponible para clases. El lunes lo va a usar quinto, el martes lo van a usar ustedes, el miércoles lo va a usar tercero, el jueves no y el viernes lo va a usar segundo. Entonces a ustedes les tocaría el martes. De hecho, le pusieron la clase al doctor Cordón a las 7:30 y el horario de él no es ese, ¿verdad? Pero pues no sé, va, Héctor, ahí Fito, no sé por qué lo hizo así. El asunto es, ¿cómo se llama? Que están pidiendo que se llegue presencial el día martes. Yo comentaba un poco que había problema también porque muchos de ustedes que vienen en departamento de repente no tienen arreglado un lugar acá o algo así. Pero la información que se nos dio a nosotros el lunes, ¿verdad? Y que tal vez Julio me corrige si hay algo diferente. La información que se nos dio el lunes es que se iba a hacer presencial. Los horarios los pusieron corridos, ¿verdad? O sea, mucho menos espacio y todos corridos. Entonces, no estoy seguro cómo va a funcionar. Yo tenía un poquito de duda en exactamente qué se iba a hacer en esos salones. Entonces, mientras estábamos ahorita en clase, yo me comuniqué con el doctor Aníbal Taracena, el secretario de la facultad. Él dice que los salones sí se van a habilitar para, ¿cómo se llama? Para clases, para laboratorios y para exámenes. Entonces, es solo un salón ustedes. Yo le di también el número a Gaby del doctor Aníbal Taracena por si le quieren preguntar alguna duda más específica. No estoy seguro si lo del martes, o sea, es una cosa obligatoria, ¿verdad? El venir por el tema de que puedan tener alguna dificultad, pero tal vez se la pueden preguntar un poquito más a él. Supuestamente deberíamos de venir al CUM en zona 11 y es un salón en el cuarto quinto y habría que ver, ¿verdad? Si, como dice el doctor Aníbal, si va a ser para clases, pues ver también el tema de las cañoneras, que no sé cómo lo van a manejar. Y lo otro que le mandé a Gaby fue, ¿cómo se llama? Que hay un parqueo, está el CUM, y antes de ir al CUM, cuando ustedes vienen de la 13 CAI, hay un parqueo del IX pegado al CUM. Ese parqueo cuesta 10 quetzales, creo que es por tiempo indefinido. Y ¿cómo se llama? Guillermo, te estás quedando sin señal. No se oye. No se te... Ahí te se ve entrecortado, Guillermo. ¿Y ahí vos? Ahí se te oye bien, se te oía nítido hasta ahorita. Lo del parqueo, dijiste, cuesta 10 quetzales. En el IX y en el CUM cuesta 3 quetzales. Lo que pasa es que el CUM se llena de gente porque hay estudiantes de medicina más otras, ¿cómo se llama? Unidades de la universidad que están trabajando ahí. Entonces, no sé, ¿verdad? Ustedes, a nosotros nos están dando la indicación de llegar el martes a los profesores y lo están generando también para alumnos. Nos pidieron que les diéramos la información. Y yo hasta lo que sé es que pues el doctor Cordón, si hubiera chance, pues tal vez podría seguir con el tema y si no, pues platicamos, pero quieren comenzar a usar esos salones del CUM de zona 11 y están tramitando un par de salones en el CUM de Misco. Ahí en Misco hay un centro de la universidad y quieren ver si en el salón municipal de Misco ponen unas unidades portátiles para trabajar algunas cosas. Y en algunos laboratorios, depósitos dentales, algún tipo de laboratorios. Entonces, yo no tengo mayor información o mayor interioridad que darles, sino que nos están citando para el martes presencial, ¿verdad? Yo tal vez ahí, si alguien tiene alguna situación particular, ya sea que al doctor Cordón o a mí, ¿verdad? Como tienen ahí mi teléfono, ¿cómo se llama? Cualquier cosa nos dicen, pero no sé, Julio o Héctor, si algo más.
Ya vi las manitas ustedes. Sí, mira, la verdad, pues ese es tal vez el problema cuando las cosas se dicen verbalmente, ¿verdad, Guillermo? O sea, por ejemplo, yo ayer que asistí a reunión con las autoridades, dijeron que, o sea, somos toda la facultad para 2 salones al día de hoy o a la próxima semana, si ustedes lo quieren. Entonces, obviamente, ese tipo de actividades como la del martes con los estudiantes de cuarto, es únicamente, claro que para dar clases, pero el objetivo principal es que haya contacto, pues, o sea, que nos conozcamos, que nos veamos así cara a cara, ¿verdad? Así fue como se nos planteó el día de ayer. O sea, pensar de que de aquí en adelante las clases van a ser presenciales, eso definitivamente no va a ser así, porque tenemos que alternarnos con otros, con las demás disciplinas, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí se dijo, y qué bueno que desde hoy se está dando el dato de que se iba a avisar pues con toda la anticipación para los compañeros que se tienen que desplazar del interior de la República, ¿verdad? Por supuesto que ayer se nos dijo que la UDEA lo iba a programar, ¿verdad? Pero estoy viendo que vos estás dando esa información, entonces ocurren estas cosas porque no hay pues una postura así por escrito, ¿verdad? Que es lo que yo esperaría, pero ahí sí que a final de cuentas pues nos vamos a ver el día martes. Sí, gracias, Julio. Lo que pasó fue que en el chat de coordinadores, Fito puso que se hiciera a favor de hacer llegar la información a los coordinadores de curso, y tener razón vos, ¿verdad? Yo le dije a Aníbal que tal vez era posible que pusiera por escrito bien la cosa para que se entienda bien la información, ¿verdad, Julio? Exacto, así debería ser. Incluso llegar a los estudiantes esa información por escrito, ¿verdad? Cabal. Sí, yo solamente, ¿verdad? Solo eso, Héctor. No sé. Ok. Bueno, pues si se pueden quedar usted, Julio, y el doctor Pineda y el doctor Barrera un minuto más, y para todos los demás, yo me estoy comunicando con ustedes. Tenemos que seguir la programación a lo mejor que se pueda, pero sí tengo, no es mi horario y sí me está generando algún inconveniente que no he podido solucionar. Entonces yo me comunico con ustedes. Ok, así que pues gracias por asistir a la clase, y si hay alguna, estoy a sus órdenes, por favor. Así que feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, doctor, Feliz día.